Bueno, tengan todos muy buenos días. Gracias por haber asistido a esta charla bastante, digamos, íntima que vamos a tener sobre este tema. Un tema que a todos nos interesa y esperando pues de que podamos aclarar o ampliar algunas informaciones que en lo personal estaba investigando ya desde hace un montón de tiempo, ¿verdad? Creo que la gente que asiste a este tipo de charlas de alguna manera tiene algunas confirmaciones sobre el tema, o sea, o ha visto algo extraño en los cielos o ha analizado informaciones y se hace preguntas, pues, que en realidad los que nos hemos metido de lleno en esto tratamos de dar algunas respuestas al respecto, ¿verdad? Mucha gente se pregunta sobre el tema de por qué en El Salvador no pasa nada y no es así. El Salvador, desde allá arriba del espacio, no se ve el mapa, pues, sino que es el planeta entero que está sufriendo una transformación y está sufriendo también un montón de situaciones conflictivas como la que está pasando en Europa Oriental ahorita, ¿verdad? Entonces, ahora, yo les puedo decir que cualquier persona puede venir a pararse y decir un montón de cosas respecto del tema alienígena y todo esto, pero ¿qué nos valida a nosotros, a las personas que investigamos el tema, para poder afirmar lo que afirmamos? Por ejemplo, de que hemos tenido encuentros, de que hemos visto naves, de que tenemos cierta interacción con ellos, a veces visual, a veces intuitiva, a veces en sueños. En lo personal, yo he estado en la misión Rama desde hace casi 40 años. O sea que, no sé si ustedes conocen un poco de la misión Rama, pero fue un movimiento que se generó a raíz de la visita aquí en El Salvador se generó a raíz de la visita de Sixto Paz, pero en realidad el movimiento comenzó en Perú en el 74 exactamente, a raíz de una experiencia de contacto que él tuvo, ¿verdad? Cercana. Se desarrolló un proceso, un proyecto de ayuda a la humanidad por la humanidad misma, o sea, un tema de crecimiento interior, básicamente. Entonces, la interacción con estos seres ha sido de diferentes maneras. Por ejemplo, hemos tenido iniciaciones, que eso es como una muestra física de que la presencia de Dios es real, y dentro de las iniciaciones pues están los cristales de cesio, el nombre cósmico, la experiencia Sendra y la comunicación, interacción con ellos, como les decía, psíquica, en sueños y todo eso. Existe una conexión telepática porque hay como una especie de energía que estos seres transmiten cuando ellos desean dar información o desean que uno sea testigo de un avistamiento. Eso es lo que yo promuevo con la gente, que de esto todos podemos ser personas testigos del tema, pero todo depende de cómo nos preparemos, de cómo veamos el tema, porque si vamos a una de estas experiencias con miedo, no va a pasar nada. Ellos son muy respetuosos y no se van a acercar, pero si vamos con una sensación de interés, de seriedad, de espiritualidad, una coherencia, pues una sincronía, así como ellos son, también la experiencia se puede dar, es más fácil que se dé. Cuando uno entra en este tema empieza a tener un montón de sincronicidades, por ejemplo, información que nos llega de otras fuentes, o por ejemplo, un día un libro se cae de tu librera y entonces lo agarras y es un libro que habla del tema de la vida fuera de la tierra, o vas a un lugar así como este, digamos, y encontrás a una persona que te suena familiar y entonces empezás a hablar con ella y te das cuenta de que algo tienen en común, ¿verdad? Esas sincronicidades es la magia de la vida, es como un lazo energético que uno despierta. Cuando uno empieza a notar cosas en los sueños, despierta ese tipo de cosas. Y es como que el universo o el entorno responde, ¿verdad? También se empiezan a dar viajes astrales, sueños lúcidos. Uno dice, pucha, que estoy soñando, qué chévere, me acuerdo de lo que estoy soñando, o sencillamente tiene experiencias en sueños y las experiencias son bien contundentes, hay información. Entonces al final de esta sesión yo les voy a compartir con ustedes un ejercicio para que podamos, en todo caso, polarizar cualquier energía negativa que ande molestando. La prensa internacional ha estado muy pendiente de lo que pasa no solamente en países ya de reconocido, digamos,
presencia ovni, como México, por ejemplo, que es un polo muy fuerte, ¿verdad?, por el volcán Popocatépetl, sino que nosotros hemos tenido también ya cierta, digamos, connotación a nivel internacional. Por ejemplo, la última, les voy a poner aquí un video del último, lástima que no se ve muy bien. Bien, ese reportaje que lo hizo la cadena Telemundo demuestra de que hay una presencia de diferentes niveles, las cuales voy a explicar un poquito más adelante. Este personaje que ustedes ven adentro de la nube, o sea, cuestionémoslo, ¿verdad? Díganme ustedes si eso es pareidolia o en realidad es el reflejo de alguien que está en una nube. Y casualmente este tipo de fenómenos se ha empezado a dar en otros lugares, porque esta semana entré en contacto con un amigo de Argentina que dice que él ha tenido la misma visibilidad de objetos o de personajes en nubes con esa forma humana, o sea, humanoide. Pareciera que fuera... Hay unos superhéroes, creo que hay un superhéroe que se parece mucho a él, que creo que se llama el Deslizador de Plata, algo así, ¿verdad? Estoy hablando de personajes de las caricaturas, pero es exactamente, ustedes ven, ahí se le ve el pecho, se le ven los hombros, la cabeza, o sea, todo bien formado. Entonces, es una especie de interacción con estos personajes. Entonces, todos nos hacemos las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Por qué los gobiernos ocultan este tema? ¿Qué piensan ustedes? Si alguien tiene una opinión, pues hagamos de esto una conversación, ¿verdad? No hay ningún problema. La siguiente pregunta es: ¿por qué no aterrizan y se muestran ya? ¿Por qué la Biblia no menciona este tema? ¿Por qué la ciencia no ha descubierto vida fuera del planeta? ¿Por qué los videos de ovnis salen siempre borrosos? Dicen que los extraterrestres son demonios. Mucha gente se dice ese tipo de cosas. En la primera, ¿por qué los gobiernos ocultan este tema? Creo que de todos es sabido, pues, de que hay intereses que, al saber de que existen razas que vienen de fuera del planeta y que ya superaron la guerra, las enfermedades, sistemas económicos colapsados, no les conviene, porque hay un montón de intereses creados desde décadas atrás, y el reconocer de que han engañado a la población o han ocultado información a la población, pues quedaría muy mal ellos. Y estoy hablando de todas las estructuras poderosas de esta sociedad, ¿verdad? Gobiernos, estructuras religiosas, estructuras científicas. No les conviene desarrollar hablar el tema. Sin embargo, la cosa ha cambiado en los últimos años. Ha habido una especie de sesgo de información donde ellos están poco a poco soltando, la verdad. ¿Por qué no aterrizan y se muestran ya? Pues déjenme decirles que lo hacen todo el tiempo. El problema es quién nos traslada esa información a nosotros. O sea, los medios de comunicación, estuvimos 3 años o 2 años con el tema del cobicho, ¿verdad? Con el covisco, ¿verdad? Y luego del covisco, del coronavisco, ahora estamos con el tema de la guerra. Después, ¿qué es lo que viene? ¿Qué viene? O sea, ¿en qué quieren entretener la mente humana o la atención del ser humano? Pero esto sucede todo el tiempo. Nada menos Juan José Benítez ha reportado en sus libros como unos 3.000 casos de aterrizajes y de interacción con seres humanos. Pero las cadenas globales o que dominan la comunicación, la información, no lo reportan. Ese es el problema. O sea, el problema no es que no lo hagan, el problema es que no nos damos cuenta. Y que solamente la gente que es testiga directa se da cuenta, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia no menciona el tema? En la Biblia se ha reconocido de que hay mucha fenomenología que podría ser originada por ovnis. Por ejemplo, los famosos carros de fuego, también la interacción de seres que comen, que duermen, que beben, pero que no son de este planeta. Entonces, en la Biblia se dice que son ángeles, ¿verdad? Pero hay un tema que todavía se debate entre lo religioso y el tema ovni. Pero de que hay situaciones extrañas adentro de la Biblia, sí las hay. Solo que la palabra ovni se acuñó después de 1947, o sea, no va a aparecer en la Biblia, pues, definitivamente. ¿Por qué la ciencia no ha descubierto vida fuera del planeta? Pues, ¿qué tal si ya la descubrieron y no nos han dicho nada? Sencillamente, nosotros no sabemos. Es una ocultación que hay de parte de las estructuras poderosas, como les digo, ¿verdad? ¿Por qué los ovnis, por qué los videos de ovnis
salen siempre borrosos? Hay varias razones. Una es que estos objetos vibran a una frecuencia que los humanos no la captan. No es como esa silla, ¿verdad? Que yo la veo nítidamente porque está vibrando a una frecuencia que mi ojo no la capta. Pero acuérdense ustedes del tema del ventilador. Cuando el ventilador está apagado se ven las aspas. Cuando el ventilador está funcionando no se ve solo un sólido ahí que está dando vueltas. Es lo mismo con el tema OVNI. La frecuencia en que ellos vibran no permite que uno lo capte. 1, 2, casi siempre están bien lejos. 3, son a veces avistamientos de menos de un segundo, ¿verdad? Que es algo tan rápido que el ojo humano no lo capta, pero las cámaras sí logran captar de alguna manera. Por eso es que salen borrosos. Y los extraterrestres, algunas personas lo dicen, que son demonios, ¿verdad? Pero yo creo francamente que ya este mundo ya lo hubieran destruido, ya lo hubieran quemado, no hubieran esperado de que el hombre haya desarrollado tanto para poder haberlo destruido si los demonios existen desde hace miles de años atrás. Por un lado. Por el otro, hay personas en este planeta encarnadas físicamente que sí lo son, sí podrían ser. Aquellos que promueven la guerra, aquellos que promueven la carrera militar, los que promueven los virus, los que promueven la dominación sobre la conciencia humana, ¿verdad? Esos para mí lo son. Entonces, ¿para qué van? O sea, no es lógico que vengan de otros planetas si aquí mismo los tenemos adentro, encarnados en la raza humana. Pues, o sea, es una cuestión de sentido común. Y esta última pregunta me la hacen bien seguido, ¿verdad? ¿De cuál fuman los que ven hombres? Pues de ninguna, la verdad que no andamos en drogas nosotros. Bien. Entonces la cuestión es, ¿qué pruebas tenemos? ¿Qué casos conocemos? ¿Qué hacen conviviendo con nosotros? Todas esas preguntas vamos a tratar de darles una respuesta. Hay 5 categorías que yo he, digamos, estructurado de extraterrestres entre humanos, y esto es con base en el estudio de diferentes casos. La asistencia eventual o esporádica de estos seres a grupos humanos. Son casos de personas que estando solas en la carretera o en desiertos dicen haberse encontrado con alienígenas. No necesariamente su misión de estos alienígenas es el contacto, pero podría darse. Los grupos de investigadores extraterrestres, encuentros fortuitos de personas que desde lejos observan ovnis aterrizando y sus tripulantes recogiendo muestras. Su objetivo no es el contacto, sino realizar investigaciones. También hay un montón de casos fortuitos. Colonos, por ejemplo, el caso Humo, no sé si todos lo conocen, pero es el caso de unos seres que vinieron en los años 50 y se establecieron en el planeta Tierra para vivir desde adentro de la raza humana, dentro de las sociedades, vivir la experiencia humana en este planeta. Humo, Friendship y el caso de los Pleiadianos, ¿verdad? Son casos conocidos, o por lo menos hay gente que dice haber tenido encuentro con ellos y han dado testimonio o han tenido evidencia, ¿verdad? Los grupos de misión de ayuda a la humanidad, donde está la misión Rama, la Federación Galáctica, los Venusinos, Oriones y Consejo de Andrómeda, es lo que se conoce y se ha difundido a través de los años. Y tienen una misión de asistencia y ayuda y de contacto con personas programadas o escogidas por su aura o por su vibración. Ok, y los indeseables. Ya me van a preguntar ustedes, oye, creo que ustedes ya saben quiénes son los indeseables, ¿verdad? Si ya han leído el tema, ya saben quiénes son los indeseables. Bueno, si no, ahí lo vamos a deducir. Esta fotografía se tomó en Italia y correspondería al primer grupo que yo les hablé. Este es un muchacho que andaba trabajando en el campo de su papá, dice, y cuando él andaba podando, logró tomar esta fotografía a este ser. Si ustedes lo ven, pareciera un fantasmita, ¿verdad? Gasparín. Y sin embargo, no se sabe en realidad si él tuvo un encuentro, si fue una fotografía fortuita o qué, pero yo la interpreto como una fotografía fortuita, a lo cual él toma la foto y de repente en la fotografía aparece el ser, pero no se ve, no lo vio físicamente. Tenemos también el caso de George Adamski. En 1959 George estaba en un desierto de los Estados Unidos y tuvo un encuentro con un ser de Venus. Los seres de Venus se describen así como lo ven ustedes en esa imagen.
se describen de corta estatura, cabello rubio, casi no se logra ver, pero ahí está. Orejas largas, por eso usan el pelo largo, porque los pabellones de las orejas son bien largas, ¿okay? Y el pelo les cubre las orejas. Estos seres estarían investigando en el planeta, pero también hay misiones de ellos que están en ayuda de la humanidad, tratando de colaborar en el crecimiento espiritual y ético que necesita la raza humana. Él es George Adamski y él escribió un libro sobre sus experiencias con los venusinos en 1952. Imagínense, hace tanto tiempo una experiencia de este tipo era tan difícil, digamos, reproducir un ovni o una grabación de un ovni, a menos que fuera con medios como maquetas y ese tipo de cosas. O sea, era bien complicado. Ahora es mucho más fácil engañar a la gente, pues, si eso quieren, ¿verdad? George Adamski en sus conferencias era acompañado por unas personas, entre ellas Dolores Barrios. Dolores Barrios ha generado mucha polémica porque todos la veían como una persona diferente a los humanos, extraña. Incluso han hecho unos análisis de esta fotografía de la derecha, ¿verdad? El análisis que hicieron en ese entonces fue de que ella tenía características que no correspondían a la raza humana. Tenía una especie de, ¿cómo le llaman esto? Ligamento de la nariz hacia arriba. Entonces muchos creen que podría ser una especie de prótesis o algo para confundir sus verdaderos rasgos. Dicen que tenía también unos lacrimales. En esa fotografía se pueden ver dos vulvas lacrimales, o sea, dos lacrimales, ¿verdad? ¿Cómo le llamaríamos? Glándulas, dos glándulas lacrimales y las pestañas demasiado gruesas. Digamos que este es un análisis hecho de una fotografía que en ese entonces las fotografías tampoco eran, pues, de excelente calidad y podría confundir el ojo humano, pero los que, digamos, fueron testigos y hay una investigación de esto, dicen de que en realidad eran 3 o 4 personas que acompañaban a George Adamski en sus charlas y eran personas que no parecían de este planeta por su altura y su estructura física. Esta otra foto que está bien difusa, y ahí me van a disculpar, pero no pude encontrar otra más clara, corresponde a una entidad de Liriana, de la constelación de Lira. Esta persona o este ser se llama Emma y fue fotografiada en el rancho de James Gilliland. Él es un contactado que está allá por Monte Adams en los Estados Unidos y es muy famoso porque tiene un montón de evidencia de naves y de fotografías de naves, videos y todo. Entonces Emma se hizo presente en una de las meditaciones que ellos tienen. Lamentablemente fue una fotografía bastante borrosa, pero se logra ver una configuración morfológica muy diferente a la raza humana. Se logra ver la frente bien amplia, casi no tiene cejas, la nariz pequeña y la boca pequeñita, y es como la cara de un bebé en realidad. Tiene esa fisonomía, ¿no? Bueno, luego la siguiente fotografía que les voy a mostrar fue tomada en una actividad de CE5. No sé si ustedes saben del CE5. Este es un proyecto que lo desarrolló el doctor Steven Greer, o lo está desarrollando, donde grupos de personas siguen un protocolo de contacto que está en internet y después de seguir ese protocolo de contacto hay evidencia de avistamiento de ovnis o de la aparición de seres. En una de esas reuniones, pues, del CE5 se tomó esta fotografía y aparece este personaje con el cuerpo también de un bebé, pero la cara o la cabeza extraña, ¿verdad? Este es un ser energético, no es físico, sino que es un ser energético que apareció en esa fotografía durante esta meditación de contacto. Ok, dentro de los casos interesantes de la interacción de extraterrestres con la raza humana,
Yo quiero comentarles este caso muy importante, muy interesante. Voy a retroceder un poquito. Ustedes conocen a Juan José Benítez, ¿verdad? Él se consagró escribiendo muchos, ha escrito muchos libros, no sé exactamente cuántos, pero el primero que él escribió fue OVNI SOS a la Humanidad, y relataba su experiencia de un avistamiento cuando Charlie Paz, el hermano de Sixto Paz, tomó una comunicación en Perú y lo invitaban al desierto de Chilca a tener un avistamiento, y él lo obtuvo. Entonces, desde ese momento él quedó marcado con el tema de los ovnis y empezó a investigar y a escribir un montón sobre el tema, y ha escrito un montón de libros, y también pues investigado un montón de casos. Entonces el caso 1 es interesante porque el contacto comienza en Madrid en 1966 a través de muchas cartas que llegaban mecanografiadas a diferentes personas. Se conoce que son más de 180 cartas y más de 1500 páginas que estas personas o seres empezaron a enviar de diferentes países del mundo, principalmente a España. O sea que de repente imagínense ustedes que les llegan 5 cartas, una viene de Bélgica, una viene de Brasil, una viene de Argentina, otra viene de Honduras y la otra viene de los Estados Unidos. Todas tienen diferentes, todas no tienen remitente, pero son cartas mecanografiadas con información tecnológica, filosófica, científica del planeta Humo, de los seres que viven allí, compartiendo con la raza humana. Entonces, los que recibieron esas cartas, aquí dice, ¿verdad?, que contenían descripción de su civilización, escritos científicos y filosóficos. Y estos seres de humo decían estar mezclados entre los seres humanos. O sea que ustedes no lo podrían reconocer a menos que se fijen bien y sientan la vibración de estas personas, ¿verdad? Las cartas se recibieron durante 27 años, hasta que José Luis Jordán Peña, un entusiasta de los ovnis, confesó que él había escrito y enviado todas las cartas con ayuda de entidades del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, el punto es que no solamente se trató de cartas, sino que hubo avistamientos. Por ejemplo, en una de las cartas estos seres decían de que como prueba de su presencia en la Tierra iba a haber avistamientos en Bolivia, en Brasil y en España. Entonces, ¿cómo una persona de España iba a ser capaz de engañar a un público de otro país tan lejano, verdad? Entonces, hubo avistamientos. Juan José Benítez investigó en Bolivia y se dio cuenta de que en las fechas en que se había dicho que iba a haber evidencia, la hubo. Entonces, el tema es que aparentemente quisieron enlodar el caso, porque era un caso muy, digamos, especial, pues, y alguien vino y quiso enlodarlo. No sé si le pagaron para dar ese testimonio de que él decía de que él había escrito las cartas. Entonces, Juan José Benítez dice de que José Luis Jordán Peña es un personaje un poco esquizofrénico, ¿verdad? También. No sería extraño, pues, así como, ayer hablábamos con Alex de que hay mucho desinformador en internet también, ¿verdad? De que hay gente que sí dice las cosas que son y le pasan y todo, pero también hay gente que confunde y que habla del tema OVNI, pero también no da ejemplo de vida, y hay gente de que se nota que es mentira. Entonces eso está muy frecuente en las redes sociales, ¿verdad? Bien, hay otro caso interesante que Juan José Benítez investigó, que es el de Ricky B. Ricky B se conoce como transmigración energética. Se dice de que en un accidente de bus, esta persona que ustedes ven en la foto falleció en ese accidente de bus en México, pero que los extraterrestres energéticos dijeron que ocuparon el cuerpo de ella con el permiso del alma de ella para poder transmigrar un alma extraterrestre dentro del cuerpo de esta persona que había fallecido y vivir la experiencia humana a través del cuerpo de Ricky B. Es un caso extraño, raro. Yo francamente no sé si es producto de la imaginación de Juan José Benítez o que él investigó un caso y desarrolló esta novela. Eso no está claro, porque Juan José Benítez tiene esa particularidad de que él dice, sí, ojalá que no sea cierto. Cuando es el tema del asteroide que dice que va a caer en el planeta, dice, ojalá no sea cierto, pero no lo sé, a mí me dijeron.
y después dice de que sus fuentes son serias, o sea, a veces deja ese velo entre sí, no, ¿verdad? De las cosas, él es así. Entonces, si eso es cierto, este sería un caso sumamente extraño de contacto, ¿verdad? Ahora, este caso de Enrique Castillo Rincón también es muy conocido. Él es un costarricense que vivió casi toda su vida en Colombia y tuvo estos encuentros con un personaje que decía ser un vendedor suizo de productos para la belleza. Se conocieron en un cine, fueron a ver esa película, pues como que se unieron así fortuitamente y pues se hicieron amigos con el correr del tiempo. Enrique Castillo lo invitaba a su casa, iban a tomar café o iban a hacer algo, entonces el personaje se le acercó mucho a Enrique Castillo y dice que hablaba un montón de temas filosóficos, temas